llama renovación. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué es renovación? Renovación significa, o viene del verbo renovar, que es hacer nuevo o cobrar más fuerza. O sea, aquel que pierde fuerza no se está renovando, aquel que gana fuerza se está renovando. Es tener nueva vida, ya sea una persona o hacer algo nuevo en el caso de un objeto. La Biblia habla lo siguiente en segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 16. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Vuelve a diga: mi interior se va a renovar de día en día. Esto da a entender el apóstol que aunque somos uno, y usted lo ve y usted dice soy uno, el apóstol dice que hay una pequeña diferencia, porque hay dos manifestaciones de lo que soy. Uno el externo y otro el interno. Cuando habla del externo habla de este físico. Está diciendo, quiéralo usted o no, quiera usted o no, esto se va a ir desgastando. Esto va a ir poco a poco envejeciendo y poco a poco va a ir afectándose. Tarde que temprano tendremos que confrontar el desgaste de este cuerpo. Pero a la vez está diciendo, lo importante es que mientras que este se envejece día a día y este cuerpo exterior que usted ve muere día a día, porque cada día que pasa va caminando hacia la muerte, en este caso muerte física. Unos 80 años van a vivir, otros 90 años, otros un poco más, se va desgastando. Dice, hay una promesa de Dios que el interno, el hombre y la mujer interno que está dentro de usted, tendrá renovación día a día. Alguien dé gloria a Dios por eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo activo esa renovación? Porque no todo el mundo está siendo renovado, aunque tiene un hombre interior. Puede ser que ese hombre interior está dormido y usted no lo ha despertado, y si no lo ha despertado no hay una renovación en la vida de esa persona internamente. Hay tres, pudiéramos decir, hay tres grupos en este caso. Los que perdieron toda sensibilidad. Estoy hablando del hombre interno, el hombre espiritual, perdió toda sensibilidad. Mire lo que habla del hombre que pierde toda sensibilidad. Ponga por favor Romanos, el capítulo 1. Romanos, si usted va a la Biblia, es bueno que usted lea la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a tomar rápidamente la lectura. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifiesta, o Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Diga conmigo, no tienen excusa. Lo que el apóstol está diciendo en Romanos es que nadie tiene excusa de decir que Dios no existió. Nadie tiene excusa de perder la sensibilidad a Dios, porque dice, aunque no ves a Dios, en todo lo que Dios creó, ahí está manifestada la creación y ahí está manifestada Dios mismo. Esto lo habla a los indígenas, esto lo está hablando a los indios. Usted dice, pero ellos se van a perder o se van a salvar. Ellos tienen la tendencia de adorar de adorar, como todos fuimos creados con ese deseo y esa relación, o ese deseo interno de adorar. Pero entonces ellos cambiaron a Dios por animales o por árboles o por cualquier otra cosa. Dice, esta gente se insensibilizó porque alejó a Dios
y en vez de darle la gloria a Dios, la puso en los animales o la puso en objetos. Mire, y está diciendo, no tiene excusa. No tiene excusa esa persona. Pero lea un poco más, el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Por ser, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando usted ve la historia de América Latina y de aún de Europa, todos nuestros antepasados, los aborígenes, levantaron de cualquier objeto o de cualquier circunstancia o situación un Dios. El Dios Sol, el Dios Luna, el Dios aparecían en las piedras pintadas aves, y a ellas los adoraban. Está diciendo el Señor, esta gente se volvió insensible, esta gente no tiene excusa, porque cambiaron a Dios por cualquier otra cosa. ¿Alguien está escuchando? Leamos un poco más. El 24, por lo cual Dios, al que se vuelve insensible, mire lo que dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que ¿quién? El cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Qué significa esto? Que aquel que perdió la sensibilidad espiritual en su hombre interior puede cometer cualquier perversión y no se siente mal. ¿Aló? Por eso es que escuchan las noticias cosas atroces como un papá violó a su hija. ¿Cómo alguien puede hacer eso? Porque perdió la sensibilidad. Y él ya no entiende, porque su mente fue entenebrecida y no entiende qué es bueno y qué es malo. Y como alejó a Dios, no tuvo en cuenta a Dios, para él esto lo puede hacer y se complace en lo que hace, en la perversión, y se complace con los otros que lo hacen. En otras palabras, los insensibles se buscan, los insensibles espirituales se buscan. Y si estoy cometiendo todo lo contrario a la verdad y a la naturaleza, entonces yo busco a los que están en ese nivel. Si me enciendo en lascivia, hombre contra hombre, voy a buscar a los que practican estas cosas para complacerme con ellos. Esto significa, ha perdido todo tipo de sensibilidad. Está este grupo, es peligroso. Mi consejo, o el consejo de la palabra, es: trate de no perder la sensibilidad a Dios. Busque, hermano, el no perder la sensibilidad. En vez de perder la sensibilidad, no quiera ser alguien sensible solamente espiritual, o alguien sensible a lo humano, que de por sí debe ser. Está el segundo grupo de los sensibles. Es sensible en la parte humana, pero también es sensible a la parte espiritual. No rechaza a Dios, no lo rechaza.
le gusta cantar en la iglesia, le gusta venir a la iglesia, aunque no viene a la iglesia, le gusta leer la palabra, tiene los valores todavía, es una persona sensible. Le duele cuando alguien está mal, cuando alguien sufre, cuando ve noticias, es una persona sensible. Pero hasta ahí, estos dos grupos, ninguno ha activado la renovación interior en ellos. ¿Aló? Hasta ahí no se ha activado la renovación en ellos. Preste atención a este pasaje de la Biblia. Con esto voy cerrando el mensaje. Nehemías, capítulo 1. Estoy hablando de un hombre que era y que se muestra sensible en lo espiritual y se muestra sensible en lo natural. Le duele que las personas estén pobres, que pasen necesidad, lo que le sucede a otros, aunque no sean su familia, le duele. Y en el aspecto espiritual también es sensible a las cosas de Dios. Pero mire lo que pasa. Y el tema aquí es, hermano, no se conforme con ser sensible, no esté contento con ser sensible, porque si se mantiene aquí y no da el próximo paso de renovación diaria, puede ser que en algún momento pase la línea y pierda la sensibilidad. ¿Alguien está escuchando? Y si pierde la sensibilidad, para usted será normal tener, en vez de esposo, tener la mujer otra esposa. Y si tiene esposo, después es normal tener el esposo, porque se enciende y actúa de forma haciendo, dice la Biblia, hechos vergonzosos. Creo que está claro lo que estoy diciendo. El que es sensible no retroceda. El que es sensible busque la siguiente etapa, que es de sensible voy a ser un hombre espiritual y una mujer espiritual. Hay gente que en la iglesia se mantiene durante años siendo sensible, pero nunca puede ser espiritual. Le voy a leer estos versículos y usted lo analiza. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Versículo 2. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Alguien que es sensible está preguntando no por él mismo, sino por lo que está sucediendo y sus parientes lejanos o su familia. Y mire lo que dice el versículo 3. Versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, ¿cómo están? Están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas y a fuego. Hasta ahí él está recibiendo una información. Hay dos grupos de personas cuando reciben esta información: los que dicen, a mí no me interesa qué le pasa a esa persona, o qué le pasa a esa familia, o qué le pasa, y no quiero saber en el mundo espiritual qué está pasando. Pues déjeme decirle que esa persona está en peligro de, con el tiempo, volverse insensible. Y dice que cuando la persona se vuelve insensible, le repito, pierde cualquier contacto con Dios, rechaza a Dios, y usted ya escuchó lo que pasa con estas personas. Pero Nehemías fue sensible al dolor. Creo que la iglesia debe ser una iglesia sensible a la situación que viven las personas, la ciudad, Venezuela o el mundo. Puedes adquirir una copia de esta palabra llamando al 0276-344-4396 o al 0426-870-6272. O solicítala a través de nuestras redes sociales en Facebook, Centro Familiar Cristiano San Cristóbal, o en Twitter, @CFC San Cristóbal. Para mayor información, visita centrofamiliarcristiano.org.be.